Bienvenidos sean todos ustedes a mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy les comparto con mucha alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 8 de octubre del 2017. Ojalá y estas lecturas te ayuden a acercarte a Dios. Te recuerdo que hoy es Día del Señor. Ojalá y puedas ir a la Santa Misa junto con tu familia. Las lecturas y las reflexiones las estoy tomando del misal Pan de la Palabra, el cual hacemos con mucho cariño los padres y hermanos paulinos. Lo puedes encontrar en cualquiera de las librerías San Pablo en tu ciudad. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera uvas buenas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no hiciera? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, ¿por qué las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación perfecta. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyeron reclamaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial número 79. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. Todos, la viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla? Todos, la viña del Señor es la casa de Israel. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada con tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor Dios de los ejércitos, míranos con bondad y estaremos a salvo. Todos, la viña del Señor es la casa de Israel. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y han visto hacer. El Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante
y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñero, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas de hoy, domingo 8 de octubre. Un propietario que plantó un viñedo. Esta parábola viene después de haber expulsado a los vendedores del templo de Jerusalén y de un diálogo con los sumos sacerdotes y los ancianos. El significado de esta parábola es claro. Es una alegoría donde todos sus elementos narrativos tienen una referencia precisa y un significado específico. Todos nos indican que hay algo más que anuncio del reino, es la interpretación de toda la historia de Israel. Este pueblo ha sido objeto de muchos cuidados por parte de Yahvé. El mismo Jesús se sitúa en la fila de los enviados de Dios que han sido objeto de rechazo. Él es más que los profetas, muchos de los cuales fueron asesinados desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías. Es el Hijo, el heredero. Aquí aparece algo que no puede ser eliminado de los evangelios: el conocimiento que Jesús tiene de estar destinado al sacrificio redentor. El significado de la parábola es que, provocado por los jefes del pueblo y por los fariseos, Jesús asume su actitud mesiánica y narra esta parábola. Comienza retomando literalmente el canto de la viña, escrito por el profeta Isaías en la primera lectura. La enunciación y el sentido de esta parábola son una respuesta de Jesús a una precisa pregunta de sus interlocutores: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús intenta mostrar que no solo es depositario de la omnipotencia de Dios, por la fuerza de la cual puede hacer las obras portentosas, milagros, sino que hace todo esto porque es el Hijo predilecto de Dios. Jesús dirige sus palabras directamente a los sumos sacerdotes y a los fariseos, es decir, a los religiosos políticos y morales de Israel. ¿Cuál es el significado de la parábola? La respuesta se hace explícita en la indicación de sus diversas referencias. Israel, la viña del Señor. El dueño del terreno plantó ahí su viñedo, y el dueño es Dios mismo. Con la elección de Abraham y con la alianza hecha en el monte Sinaí, Yahvé hizo de Israel su pueblo elegido. Escogió entre todas las naciones del mundo para ser su pueblo, para ser suyo, de su herencia. Lo constituyó su interlocutor privilegiado, depositario de la revelación divina y capaz de responder en la fe y en el amor a esta llamada de Dios. El viñedo no indica un dominio terreno, designa explícitamente al pueblo de Israel. La viña es imagen fija para indicar a Israel, pueblo de la alianza. En la parábola, la imagen del viñedo viene a significar el reino en toda su amplitud histórica de la salvación. Moviéndose en la simbología de Israel como viñedo,
del Señor, es claro que Mateo tiene el propósito de describir algunas etapas de la historia de la salvación, particularmente dramáticas. Los siervos que los viñadores asesinaron representan los profetas. Nunca fueron escuchados con una disposición a la conversión. La última etapa de la historia de la salvación es la más dramática de todas, debido a que es la más llena de amor, pues es representada por el envío del Hijo, el único, el predilecto, el que tiene derecho a toda la herencia. El Padre intenta generosamente el acto extremo de su amor salvífico hacia su pueblo elegido, pero fue inútil. A su propio Hijo no lo escucharon. Palabras duras contra los viñadores o la viña. Los viñadores, a los que se confía la viña para hacerla fructificar, son los jefes religiosos del pueblo elegido. Ellos son los responsables del destino de Israel. Esto lo decimos debido a que en concreto Jesús no habla de la viña, sino de sus arrendatarios. Se debe decir que Él con estas palabras no agrede al pueblo en su conjunto, sino solo a sus jefes, más exactamente a ellos, a los responsables de la casa de Dios, en particular a los sacerdotes del Sanedrín, aquellos a quienes va esa amenaza tan extraordinariamente áspera. San Mateo habla de 2 envíos de los siervos a recoger los frutos de la viña, aludiendo a los profetas antiguos y a los más recientes como Juan el Bautista. Pero también a este, a pesar de ser considerado profeta, los jefes del pueblo no lo escucharon y no le dieron crédito en la historia de Israel. Todos los profetas, hombres de Dios, han tenido siempre una vida muy difícil. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Eficaz y vibrante de un amor herido es el canto de la viña, compuesto por Isaías al inicio de su ministerio profético, inspirándose tal vez en una canción popular de vendimia. Hoy se nos ofrece como primera lectura. En la primera estrofa, toma la palabra el profeta para describir las atenciones de Dios para con su pueblo elegido. Los cuidados descritos son los normales que realiza todo campesino diligente para obtener buenas cosechas. A pesar de ser la alegoría de todo transparente, Isaías agrega unas palabras de explicación que le permiten aclarar cuáles, en concreto, eran los frutos que Yahvé esperaba de su pueblo. La viña solo dio uvas agrias. Es sobre todo la injusticia social que el profeta denuncia, los abusos y la violencia. Estos fueron los frutos que produjo la viña del Señor. Pablo en la carta a los Filipenses, después de exhortar a estos cristianos a orar al Señor con toda insistencia, en toda necesidad, continúa así: aprecien todo lo que es verdadero y noble. El cristianismo, de hecho, no debe alejarnos del empeño a actuar junto a tantos otros hermanos. Los valores y las instancias más comunes de la vida y de la convivencia humana. Pero el creyente saca su inspiración para evaluar todo lo es bueno, de las enseñanzas y del ejemplo de Cristo y del mismo apóstol. Como tarea para el día de hoy, te invito a que reflexiones. ¿Tú das uvas dulces o uvas agrias? El Señor te ha dado maravillas en tu vida, pero no todos somos agradecidos. No todos reconocemos que Él ha hecho obras grandes con nosotros. Muchos solamente le reclamamos de que no tenemos la vida que quisiéramos, de que no tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Pero el día de hoy te invito a que reflexiones que el Señor te ha dado más que a muchos. Muchos quisieran tu vida. Atrévete a darte cuenta de las cosas gloriosas que tienes en tu vida y atrévete a transformar esas uvas agrias, esas quejas, en uvas dulces. Atrévete a declarar tu vida gloria para nuestro Dios. Yo soy el Padre Sergio, que Dios te bendiga.